Vamos a continuar, a ver que esto termine de enfocar porque he cambiado la resolución de la cámara y esto ahora tarda en enfocarse porque lo estoy grabando en 4K, que es una chorrada porque para dejarlo luego en YouTube, a ver si termina de enfocar porque no veo que esté enfocando, a ver. Ahora parece que se ha enfocado. A ver, es que lo estoy viendo desenfocado. Mejor no me muevo. Me quedarse quieto. Bueno, vamos al verso 64. Dice así: pero una persona que es capaz de controlar los sentidos por medio de los principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor y de esta forma se vuelve libre de todas las ataduras de la ira, que es de lo que veníamos hablando estas clases. En el significado os digo, la capacidad de un individuo para controlar los sentidos a través de principios que regulan la libertad es lo que le permite a su vez obtener la misericordia del Señor y liberarse de las ataduras de la ira. Esto no es en modo alguno un proceso artificial, sino que ha de seguir la instrucción de una fuente fidedigna y tener la seriedad y la constancia para seguir el proceso hacia la autorrealización. Este verso comparte ciertas similitudes con varias enseñanzas de la Biblia, así como otras tradiciones filosóficas y religiosas. Por ejemplo, en Gálatas 5, 22, 23 se dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y autodominio. El autodominio, que implica controlar los sentidos y las emociones, que se presenta como una virtud importante en esta tradición, el autodominio. En el budismo, el noble camino óctuple también enseña la importancia del control de los sentidos, que es una parte integral del recto esfuerzo y la recta concentración. Esto enseña que uno debe evitar los deseos sensoriales que son un obstáculo para la iluminación y el fin del sufrimiento. En la filosofía estoica también se pone énfasis a la autodisciplina y el control de las emociones y deseos. Según los estoicos, nuestras reacciones emocionales a los eventos son el resultado de nuestros juicios sobre ellos. Y si podemos cambiar nuestros juicios, podemos cambiar nuestras emociones y alcanzar la tranquilidad. Y esto tiene más miga que un pan de kilo de Segovia. El mensaje del Bhagavad Gita es un espejo en el que se reflejan muchas otras tradiciones y nos invita a controlar los sentidos y liberarnos de emociones perturbadoras como la ira, lo cual se ve como un camino hacia la libertad, la paz y la sabiduría. Fijaros qué importante es este mensaje. Dice, es capaz de controlar los sentidos por medio de los principios que regulan la libertad. Es decir, que en ningún momento te está privando, te está quitando la libertad. Dios te deja libre, el espíritu es libre. Lo que te enseña es que la libertad tiene que ser regulada. Porque cuando la libertad no se regula, se convierte en libertinaje. Y cuando uno, guiado por un falso concepto de libertad, comienza a tratar de imponer sus deseos, sus prejuicios, sus anhelos y a proyectarlo todo. Así que la libertad es un instrumento maravilloso, pero uno tiene que aprender a regular la libertad. En verdad, tú tienes libertad para hacer cualquier cosa, hasta un disparate si quieres, eres libre de cometerlo. Entonces la libertad puede ser tanto la causa de tu elevación como de tu caída. Por lo tanto, la libertad, lo que se nos enseña es que uno tiene que regularla. El Señor no te quita la libertad, te invita a que la regules, a que
hagas un uso proporcional de ella. Y muy importante lo que te dice también en Gálatas, el autodominio. Eso es lo que Pablo en Gálatas te intenta explicar, el autodominio. ¿Y qué es el autodominio? El autodominio implica controlar los sentidos y las emociones y se presenta en Gálatas como una virtud importante en la tradición cristiana. Pablo insistía mucho en el autodominio, en ser controlado. Autodominio no significa represión, sino significa que uno tiene una realización profunda de las causas y los efectos que subyacen en su forma de pensamiento. Y cuando uno comienza a darse cuenta de sus zonas oscuras, cuando uno comienza a darse cuenta de sus debilidades, es cuando uno comienza a fortalecerse en verdad. Uno puede practicar una disciplina y hacerse muy fuerte en ella, pero si uno no es consciente de sus debilidades, nunca puede tener una verdadera fuerza, porque sus defectos y sus fallas van a quedar ocultas. Entonces, es como le pasó a Duryodhana, que él, sabiendo que los Pándavas eran muy hábiles en el manejo de distintas armas, él se entrenó para poder enfrentarse a cada uno de los Pándavas en cada una de las armas que ellos eran expertos, que ellos eran especialistas. Pero Duryodhana solo se centró en sus fuerzas, en sus fortalezas, pero se olvidó de su debilidad, de su mayor debilidad. Duryodhana no era un estratega para el mal, cayó en la trampa que le tendió Krishna, cayó en la trampa de su orgullo, cayó en la trampa de su arrogancia. Su mayor debilidad era su soberbia. Entonces de nada le sirvió y su arrogancia fue lo que le perdió. ¿Cuándo pierde Duryodhana? Mucho antes de que la guerra comience, mucho antes de que se formen los bandos, mucho antes de que todo eso suceda, hay un momento crucial en el que Duryodhana ya ha perdido. ¿Cuándo? Exacto. Cuando ofende a Draupadi, cuando pasa su muslo por el cuerpo de Draupadi, ahí ya perdió todo. Perdió todo, porque no hay acción más cobarde que acorralar a una mujer cuando su marido no puede defenderla. Eso es un acto de una vileza suprema, sublime, ¿no? Y entonces eso es lo que Krishna aprovecha y dice, va a ser la causa de su caída. Y después Krishna le va a recordar a Bhima, y tú prometiste que ibas a romper el muslo ese. Cuando están combatiendo ya al final en el Mahabharata, Krishna le dice a Bhima, dice, rómpele, golpéale por debajo de la cintura, que eso no se debe hacer en un combate leal, no se puede hacer. Y él dice, es que eso no. Y él dice, acuérdate de tu promesa. Humillaron a tu mujer y tú dijiste que ibas a romper ese muslo. ¿Cómo vas a romper ese muslo si no le golpeas por debajo de la cintura? Es imposible. Entonces, cuando uno comete ese tipo de ofensas, algún Bhima se te va a presentar en la vida. Alguien te va a romper la vida. Entonces, creerse muy fuerte, creerse muy... Claro que hay un antes y un después de todas las cosas. Lo que sucede es que el después no está en consonancia con el antes que tú te habías imaginado. Y Duryodhana por eso perdió. Ahí se arruinó todo. Hasta ese momento podía haber arreglado. Después, Yudhishthira le pide que por favor, para evitar la guerra, que le deje una aldea, una simple aldea, que con eso se evita para por lo menos restablecer el legado del padre y que él pueda gobernar. Imaginaros en una aldea, y este arrogante ni siquiera le cede una aldea. Él no es consciente de la debilidad que tiene su arrogancia. Y acorralar a una mujer es lo más arrogante que existe. Es el epítome de la soberbia, hacer eso. Entonces ahí perdió. No era consciente de su profunda debilidad. Aunque después lo decorara todo con palabras grandilocuentes, porque Duryodhana era un gran orador, no era un idiota. Y de hecho, no era un mal administrador del reino.
el reino no estaba mal. No es que los súbditos estuvieran pasando hambre, ni... No, el reino más o menos funcionaba, estaba bien. Pero ¿qué es lo que no estaba bien? No estaba bien él. No era correcto. Permitidme un momento que esto está... A ver, ahora está. Está viendo que se estaba desenfocando. Entonces, eso es muy importante. Conocer tu fortaleza es incompleta si no conoces tu debilidad. Y luego lo que te dice la filosofía estoica también es muy importante. Muy importante. Fijaros que los estoicos te dicen, nuestras reacciones emocionales a los eventos son el resultado de nuestros juicios sobre ellos. Y si podemos cambiar nuestros juicios, podemos cambiar nuestras emociones y alcanzar la tranquilidad. Lo peor que existe es que cuando tú ya estás juzgando, te has hecho un juicio, tienes una forma de juzgar el mundo, una forma de ver el mundo, y suele ser, desgraciadamente, bastante arrogante, porque todo el mundo va pensando que él tiene siempre la razón. Y eso lo podéis ver hasta los gestos más nimios. Mirad los accidentes de tráfico, ¿no? El que va, siempre tiene razón. No, que tú te metiste en mi carril. Yo veo algunos vídeos estos que de vez en cuando salen en YouTube, que la gente se baja de los coches. ¿Habéis visto alguna vez? Absurdo. O estas que llaman las Karen, estas histéricas que se ponen a pegar gritos por nada. ¿Por qué? Porque su forma de enjuiciar el mundo es esa. Se han convertido en jueces y a la vez en parte. Y tú no puedes ser juez y parte. Así que para cambiar, y esto es muy importante, Marco Aurelio escribe mucho sobre esto, el emperador romano, que fue un emperador maravilloso y un gran filósofo. En su libro, en las Meditaciones de Marco Aurelio, lo explica muy bien esto. Cómo cambiar tu juicio cambia tu emoción y puedes alcanzar la tranquilidad. Marco Aurelio, como gobernante, se cuidaba mucho de que sus prejuicios no influyeran en los juicios que tenía que hacer como gobernante. Tomar distancia, no sentirse ofendido a la primera de cambio, porque está siempre juzgando. Y cuando has comenzado ya a juzgar a una persona constantemente con tu prejuicio, da igual lo que esa persona haga. Todo lo bien que pueda hacer, tú ya le vas a prejuzgar siempre. Cualquier cosa que haga o cualquier relación que vayas a tener con él ya está distorsionada, porque ya has puesto las gafas de tu prejuicio. Le has juzgado antes de que hable siquiera. Y eso es un hábito que es muy difícil de erradicar, porque todos llevamos un pequeño rey en su trono que está juzgando todo el tiempo. Así que si quieres cambiar tus emociones, si quieres cambiar y alcanzar la tranquilidad, tienes que cambiar tu forma de juzgar el mundo, tu forma de juzgar los eventos. Y sobre todo dejar de asociar a los eventos nuevos los efectos que tú sentiste o las consecuencias que tú sufriste por acciones pasadas. No tienen nada que ver. Pero como el gato escaldado del agua fría huye, dicen eso, cosas que te pasaron en el pasado con otras personas, las proyectas en el futuro con otros que son completamente ajenos. Por eso, por ejemplo, las relaciones de pareja son complicadas en la segunda y tercera. ¿Por qué? Porque en la nueva pareja que tienes comienzas a proyectar tu mala experiencia con la pasada. O si tuviste una madre muy castigadora o un padre muy férreo, pues esa mujer o ese hombre en su matrimonio va a ver en su pareja, en su madre o en su esposa o en su esposo, va a ver a su madre o a su padre. Y le va a cargar las culpas de lo que le hizo su madre a su pareja, a su mujer o a la viceversa, ¿no? Lo que le hizo su padre lo va a cargar en su pareja, en su marido. Entonces, como a mí mi padre me maltrató tal, yo cualquier gesto que me haga mi marido, el de ahora, yo automáticamente lo asocio. Ese hombre, este es mi marido, este es otro igual. Y la frustración es que no has podido resolver o que no te conviene resolver
porque así puedes estar juzgando, entonces haces a todo el mundo una fotocopia de tu ayer. Este es como mi madre. Si yo ya tengo mucha experiencia, porque este es mi madre, este es mi padre, este es el jefe que tuve. Tú solo te has esclavizado a tus recuerdos. Te has establecido en juicios del pasado y estás juzgando el presente de todos los que te rodean. Y esto es algo muy importante. There is a very deep teaching here. Is that you don't have to try to make judgment in the present for your past experience. And it's very common that if you, for example, in your past, in your childhood, your father or your mother was very strict with you. Now you got married, and whatever your husband or your wife is doing, you are thinking is the same as your mother or your father. And that's very difficult, because you are projecting like in cinema, you know, the light of your past, you are putting over the person in the present, but this person is completely different of that. But your memory the memory is a big traitor. And you are putting in this person the qualities of the other person. And whatever he's doing or she's doing is remembering you your bad experience. And then you start making judgment to this person for the crimes did by others. And this is a very, very subtle trick of Maya to catch you. Don't let you to be free, because you are always making judgment to others. Y esto es muy importante, y eso es un truco de Maya muy sutil, porque no te va a dejar ser libre. Te la vas a pasar juzgando. Y entonces, eso que dicen borrón y cuenta nueva, o pasar página, en la literatura está muy bien, pero en la práctica no es tan fácil. No es tan fácil. Yo recuerdo cuando, esto ya lo he contado alguna vez, ¿no? Pero tengo ese ejemplo vívido, ¿no? Cuando me pararon a mí de la columna, la lesión esta tan jodida que tuve, en la cama de al lado había un hombre que se llamaba Félix, que, bueno, el hombre pobrecito iba como 10 operaciones, porque tenía el mal el payés, esto que se les hacen los huesos como de cristal. Es una enfermedad muy jodida que se hace. Bueno, el caso es que el hombre, esta vez no era por nada grave, era de menisco. Y estaba en la cama así, con la pierna estirada, y llegaba el doctor Carreño, que además era un coronel médico. Y decía, Félix, mueva la pierna. Y el tío se agarraba al cabecero de la cama y hacía así. Y el coronel le miraba así y le decía, si caras pones mucho a Félix, pero yo lo que quiero es que mueva la pierna, que no la has movido. ¿Entiendes? Te sobran gestos, pero mueve la pierna. A mí no me hagas caritas, que no te estoy pidiendo eso. Entonces, en la vida, yo realicé después esto, digo, vamos por la vida haciendo caritas, pero en verdad no movemos la pierna, que es de lo que se trata. Entonces, todo se nos va en gestos, pero no tomamos ninguna acción verdaderamente productiva. Algo que nos sea de verdadero provecho, nos cuesta muchísimo. Y para eso la mente inventó una cosa maravillosa, que es la procrastinación. Hoy no, mañana. Ya mañana empiezo. I give you one example. It's a little funny, but when I was young, I broke my back, and I was in the hospital, and in the bed by my side there was another man, whose name was Felix, and he was having one problem in his knee. He broken something here, and then the colonel go to the bed and say to him, Felix, just move your leg. After the surgery, he only has to do like this. But this Felix leg, he let the leg like this, and he embraced the bed and start doing. And then the colonel said to him, I can see that you make many faces, many expressions, but you are moving the leg. So don't show me your different faces. I only want you to move the leg. So in this life, we are doing this repeatedly. We are making many signals, but we are doing nothing. Only externally. I am doing my best. Yes, I promise. No, I am on it. I am on that. But you are doing nothing. Just move a little and don't make so many faces, So many people is looking, they are making great things, but they are really doing nothing. Stop talking and start moving.
Entonces, deja de hablar y comienza a moverte, emprende el camino. Eso es lo más importante, ¿sabes? Como dice el juez, no hables tanto y haz más. Pero una y otra vez sacamos al juez, ¡pam!, con el mazo, ¡pam! Tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro, tú... Es como el solideo que llevan los obispos, ¿habéis visto que hacen chupa, chupa, así, y tira el agua bendita? Pues eso, cogemos el solideo de la soberbia y toma para ti, toma para ti, toma para ti, para todo menos para mí. Por eso es muy importante. Y luego el verso 66, no, el 65, vamos a llegar hasta aquí, porque enlaza muy bien con lo anterior. Cuando esta 65 is the continuity of the previous explanation. No me acuerdo cuando escribí esto porque estaba muy en eso, mirándome a mí mismo. Fijaos, qué cosa más bonita. Cuando esta serenidad y paz llega, es el final de todas las lamentaciones. Cuando esta serenidad y paz llega, es el final de todas las lamentaciones. Por lo tanto, cuando la mente se ha vuelto serena y pacífica, el hombre obtiene el asiento de la sabiduría. El asiento de la sabiduría. En el significado os escribí, el diálogo nos habla de la importancia de alcanzar una mente serena y pacífica, un estado que marca el fin de todas las lamentaciones y conduce al asiento de la sabiduría. Veamos lo que dicen otras filosofías sobre este concepto. El cristianismo. En la Biblia, la paz y la serenidad se describen como frutos del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. En el libro de Filipenses 4:7 se habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz guarda los corazones y las mentes de aquellos que están en Cristo Jesús. Guarda el corazón y la mente. En el budismo, la idea de que una mente serena y pacífica es también fundamental en el budismo. La meditación y la práctica de la atención plena buscan alcanzar un estado de calma y comprensión profunda, llevando a la iluminación. Y el estoicismo. Los filósofos estoicos enseñaban que la paz interna se alcanza a través del control y la aceptación. Al comprender lo que está dentro de nuestro control y lo que no, podemos alcanzar una tranquilidad y serenidad que nos lleva a la sabiduría. Y en la filosofía del yoga, el estado de calma y serenidad es también esencial en las prácticas del yoga. La mente tranquila es vista como un estado en el que uno puede conectar con el verdadero ser y alcanzar un entendimiento superior. La idea de que la paz y la serenidad de la mente llevan a una comprensión más profunda y la sabiduría es un concepto ampliamente aceptado y enseñado en diversas culturas y épocas. Cuando esta serenidad y paz llega, es el final de todas las lamentaciones. ¿Por qué nos lamentamos? Pues porque no tenemos paz ni serenidad. Porque no tenemos sosiego. No hay paz ni serenidad. No te dejas. No te dejas tú. Porque los estoicos te enseñan que de lo que puedes controlar te puedes ocupar, de lo que no dejes que te afecte. Pero el punto no son las cosas que pasan, sino cómo reacciono yo a las cosas que pasan. Y siempre creamos un muñeco al cual le cargamos nuestras responsabilidades. Siempre son los demás los culpables de nuestra situación emocional. Es que no me dejan en paz, es que no paran de atosigarme, es que es el gobierno, es que es Hacienda, es que es este calor que hace, ¿cómo voy a vivir con este calor que hace? Y luego estás en invierno, ¿cómo va a estar uno tranquilo con este frío que hace? El problema es que, Prajnavrata, el problema es que aún no hemos aprendido a trascender. Trascender. Tomar refugio en el ser.
Tú no vas a poder elegir nunca las cosas que te van a pasar en la vida, pero sí puedes elegir cómo vas a reaccionar frente a esas cosas. Y por mucho silencio exterior que haya, si tú no tienes silencio interno, vas a estar completamente perturbado en mitad de un monte, allí perdido en los Himalayas sin nadie más. La mente te va a morder lo mismo. Y vas a decir, es que este viento helado no me deja. Había un discípulo que quería irse a meditar él solo, pensaba que ya estaba preparado y le dijo a su maestro, maestro, quiero profundizar más en la meditación. Me voy a retirar a una cueva a estar meditando. Dame un consejo. ¿Qué último consejo me das antes de que yo me retire a mi senda definitiva? Y el maestro le miró así y le dijo, pues mira, medita en lo que quieras, pero nunca pienses en monos. Solo le dijo eso y le dijo, pues eso está chupado. Y el tipo se fue a retirar el discípulo. A los 3 meses volvió llorando. Le dijo, ya estás de vuelta por aquí, pero ¿qué te pasa? Que maestro, desde que me dijiste que no pensara en monos, a donde quiera que mire solo veo monos pegando brincos. Porque la mente es así. Él se quería marchar y no tenía paz y no tenía serenidad. Y por eso hasta los monos inventados le atacaban. Y los que te rodean son los monos inventados de tu mente también. Entonces uno tiene que aprender Prajnavrata a crear sus propios espacios. Se me ha ido el nombre de este filósofo que os habla muchas veces. El que estuvo en el campo de concentración. Víctor Frank. El hombre en busca de sentido, Víctor Frank, cuenta la experiencia suya. Imagínate un campo de concentración nazi. Que eso es terrible. O sea, ¿qué más? Si le habían matado a su mujer, se le habían llevado a otro campo de concentración y él tenía solo 24 años. Acaba de terminar su doctorado y todo y ya estaba, imagínate. Y él decía que a veces en un vagón abandonado se juntaban allí para hacer oración, para meditar. Y hay una descripción muy bonita, dice que los llevaban en un vagón de estos de ganado, de un sitio para otro, y a través de la ventana vio los Alpes, vio las grandes montañas y la sensación de paz que le inundó, de dejarse fluir solo contemplando la montaña. Imagínate, él pudo abstraerse. Y cuando le maltrataban los guardias nazis, y él pensó, podéis arrebatarme todo, les dijo, podéis quitarme mi mujer, el amor de mi vida, podéis arrebatarme la propia vida mía, pero no me podéis quitar la libertad de perdonar. Sigo siendo libre para perdonaros. Y hay que tenerlo bien puestos, Y eso fue lo que le hizo sobrevivir al campo de concentración. No dejó que las circunstancias le sobrepasaran, porque su ser interno creció mucho más en todo aquello, aprendió mucho más en ese tiempo en el campo de concentración sobre sí mismo y sobre los demás que en el resto de su vida. Y se cuestionó profundamente el sentido de su vida. Sí, esa es la excusa, no somos Jesús. Que eran personas muy... ¿Ves? Ya te fabricaste el invento. Ese era Víctor Frank, pero yo no soy Víctor Frank. No. ¿Y tú por qué piensas? ¿Y tú a qué has venido? Pues igual que él, hermano. No pienses, no, es que estos son... Tenéis un concepto en pensar que los maestros espirituales son una especie así como de superhéroes que no les duele nada. No, esto vienen ya predestinados, ya vienen revestidos de imperium, ¿no? Como si fueran cónsules romanos que ya actúan. El maestro espiritual las pasa canutas, exactamente igual que tú, y le afectan las enfermedades, le afectan el calor, le afecta el frío, y lo que es peor, encima está en el punto de mira y en la boca de todo el mundo. Y no es que vengan, es cuánto te aproximas tú a la verdad absoluta, cuánto de Dios dejas que se manifieste en ti, cuánto de la lamparita dejas toda lámpara. ¿Tú te acuerdas de las lámparas antiguas estas de petróleo y las de gas que había antes? ¿Qué es lo que le pasaba a las lámparas de carburo cuando la llama no combustionaba bien? La tulipa se ennegrecía por el hollín, se ennegrecía, pero la luz está dentro. Lo único que tienes que hacer para que la lámpara se quite,
A veces puede llegar alguien, la limpiadora quita la lámpara, la limpia y la vuelve a colocar. Pero como no está bien regulada la llama, pasado un tiempo se vuelve a cubrir. El que es experto dice, no, tengo que regular la suficiente potencia de la llama para que la temperatura que hay dentro de la lámpara disuelva las impurezas y mi luz brille. Lo único que pasa para Yabrata es que no le damos a la manija de la luz interior. Y claro, cuando vemos la luz de otro decimos, no, es que él sí venía ya, este venía para farero, este ya traía una luz así para técnico de señales marítimas, ¿no? Este ya venía para un faro. No, lo único que hace es que hay que tener la valentía para darle a la clavija, para darle a la manivela y dejar que la luz crezca. Y cuando la luz crece, la oscuridad por sí sola desaparece. Si te dejas angustiar por la niebla que te viene por la oscuridad, cuando las circunstancias nos sobrepasan, uno pone todo en manos de Dios y tolera. Y dice, dame la inteligencia para salir de aquí. Y a veces no es falta de inteligencia, sino de valentía para tomar la decisión correcta. Porque nos da miedo decidir. Nos da miedo tomar la decisión. Va a pasar, va a ser terrible esto que... En el fondo somos cobardes para tomar decisiones. No queremos tomar la decisión. O estamos esperando que la circunstancia se resuelva por sí sola. Y nada se va a resolver por sí solo. Estacionados en la lamentación es como Félix. Pero mueve la rodilla. Mueve la rodilla. Ahora, si uno se para y dice, no hay nada que yo pueda hacer, ya, esto, ya. Mira, los verdaderos vencidos son los que no luchan. Esos son los verdaderos vencidos. Porque si uno lucha, aunque la batalla no salga como uno esperaba, o aunque pierdas la batalla, no has sido vencido. Los verdaderos derrotados son quienes no luchan. Gurudeva decía, cuando vayas a cazar, vete a cazar un rinoceronte. Pero nunca vayas a cazar un ratón. Una vez me decía así, dice, y te explico por qué. Porque si vas a cazar un rinoceronte, no es un animal grande, ¿no? La gente ya de entrada dirá, uff, qué valor tiene el tío. Se atrevió a ir a por un rinoceronte. Y si fracasas, la gente dirá, bueno, pero el tío el valor que le echó es que se fue a por un rinoceronte. Pues normal que el animal le derrotara. Eso te lo dicen si pierdes. Excuso decirte que si ganas, ¡buah!, lo que dirá la gente de ti después de que cazaste un rinoceronte. Pero como te vayas a por un ratón, de salida la gente, pues no se va por una mierda de ratón, pues ande que por un ratón, y si no cazas el ratón, ya para qué te cuento. Joder, serán, pues ni siquiera he sido capaz de coger un ratón. Así que, Prayabrata, uno tiene siempre que tener, Gurudev decía, grandes ideales. Vete a por grandes ideales. Uno tiene que tener grandeza en sus ideales. Independientemente de los consigas o no, solamente el plantearte ese ideal ya te glorifica, ya te eleva. El tener un gran ideal. Uno puede mirar la estatua de un gran... ¿Cómo le pasó a Kelavya? Él se hizo una imagen de su gurú y comenzó a adiestrarse. Ni siquiera había tenido instrucción con él, pero solamente por la fe en esa personalidad que ni siquiera le había aceptado, desarrolló la habilidad de un gran arquero. Eso hizo Kelavya. Y no es cuestión de si estoy mayor o si soy joven. Es cuestión de si tengo valor para tomar las decisiones correctas o si no lo tengo. Si tengo el valor para hablar claro o si me es más cómodo no hablar. Por no enfrentarme, por no...
dicen que aquellos que evitan conflictos, evitan peleas para no tener guerras, al final tienen peleas y guerras. Te va a pasar las dos cosas. Al final vas a tener las dos cosas. Así que la paz es un tesoro, la paz sea con vosotros, sí. Es muy importante, por eso Jesús decía, y era muy importante, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El problema es que aunque Jesús dijo eso, nadie acepta su paz. Cuando lo escuchas te lo dicen, mi paz os dejo, pero yo realmente mi paz os doy, pero tú has aceptado el regalo de la paz de Dios. Te has meditado a pensar y decir, Jesús, acepto tu paz. Pero claro, para aceptar la paz de Jesús, tengo que estar en paz con los demás. Y eso, amigo, eso ya es harina de otro costal. ¿Por qué? Porque este es un pendejo. ¿Cómo voy a estar en paz con este pendejo? Si yo estoy bien, la culpa es de los pendejos estos que están aquí. Así que el final de todas las lamentaciones llega cuando la serenidad, cuando esta serenidad y paz llega, indaga. ¿Cómo puedo conseguir la serenidad y la paz? ¿Y qué obstáculos hay en mi serenidad y en mi paz? ¿Y cómo puedo evitarlos? Pídele a Dios la inteligencia. Buddhi está por encima de Manas. La inteligencia está por encima de la mente. Pídele a Dios la inteligencia y la resolución y la fuerza para tomar las acciones apropiadas. Que ya te toca. Porque ¿para cuándo, Dorian Gray? Pues te bendigo para que así para que te salga. Y luego si necesitas que le rompa las piernas a alguien con mucho cariño, eso sí, tú me lo dices. Y si hace falta rompemos las piernas, pero eso sí, con mucho amor. Exacto. Y como esto es muy enjundioso, vamos a dejarlo aquí. Y la próxima semana seguimos con el verso 66, que comienza a decirnos justamente lo que te pasa si no consigues las metas que te está fijando aquí. Krishna primero te dice el pro, y luego te dice la que te va a venir si no consigues esto. Y luego te va a venir la contra. ¿Qué te va a pasar si no escuchas cuál va a ser la consecuencia? Y te puedes dar cuenta de las consecuencias que ya están presentes en tu vida, si eres sincero. Yo cuando leí el Bhagavad Gita por primera vez, allá por el 85, me di cuenta de esto y dije, ¡guau! Todo esto me está pasando a mí. Esto no lo has escrito para otro, me di cuenta que esto está escrito para mí. Digo, si todo esto me está pasando. Porque cuando leemos el Bhagavad Gita es como los accidentes de tráfico, la estadística es de otro. Los muertos en carretera son otros, los que se matan los fines de semana. Parece que eso no va con uno. Como contaba la semana pasada, cuando mi padre decía aquello, ¿pero dónde van todos? Dijo, coño, ¿por dónde vas tú? Que somos los demás de los demás. ¿Capichi? Bueno, pues si tenéis alguna pregunta. Esta mañana estaba planteándome que mi identidad tiene que estar más elevada que esto, para que no me afecten las cosas del mundo. O sea, saber que yo no estoy en este personaje. Estoy guiando este personaje, pero no soy este personaje. No sé si... Sí, claro. Que mi identidad, mi ser, o sea, mi perspectiva de mí misma no está en lo inmediato, en lo material. En verdad, tu conciencia no está en el mundo. Es el mundo el que viene hasta tu conciencia. Tu ser está en el interior y son los sentidos los que se proyectan hacia afuera. Por lo tanto, ¿dónde está el mundo de verdad? En tu mente. Pero el mundo de verdad
tú no lo has tocado, es una percepción que llega a través de los sentidos. Pero tu verdadero ser no puede estar ahí. Aunque tu mente perciba el mundo, tu mente no pertenece al mundo. Tú no perteneces a este mundo. Das fe de este mundo, pero no perteneces a él. Todo eso me ha venido porque estaba conduciendo detrás de un coche que tenía un número que ponía 8778 DNY. Dios, no, aquí está. Sí, 8 al infinito, 77 número perfecto sí, hay muchas pistas. del infinito. Sí, está bueno ver esas cosas, hay muchos recuerdos. Hoy a mí me han recordado los grifos de casa de este que no lo controlo, que mi mente me puede decir cualquier cosa. Y cuando venía para acá me estaba dando cuenta de qué tonto es el miedo. Porque en mi mente, creedme, ya había pasado todo el temor de que el trabajo no estaba hecho y ya había buscado todas las soluciones. Abrimos por aquí una canaleta nueva, le digo a José Miguel que meta el agua por aquí y por allá. ¡Qué idiotez! No estaba pasando nada. Eran los grifos imaginarios. El otro día me fijé yo en esos grifos precisamente. Mirad, como cloenda. Sabéis que un hermano mío ha pasado un cáncer. Y gracias a Dios no lo tiene. El otro día le dijo el médico, usted no tiene cáncer. El día de mañana Dios dirá, pero hoy por hoy usted está libre de cáncer. En su cuerpo no hay cáncer. Pero está instalado en ese temor. Y hoy habló con él otra vez y el otro día me dijo que había estado vomitando y con fiebre. Y digo, bueno, pues eso porque tendrás un virus estomacal que habrás cogido en algún sitio. Y efectivamente había estado comiendo con su hijo y el hijo también. Había estado con síntomas, había vomitado y esto. Y eso generalmente pues es un virus estomacal. En su hijo sí. En él, como le duele mucho, y ayer le dijo el médico que seguramente que era un virus que no se preocupara. Tenía fiebre. Y hoy me dice, es que claro, cuando pasas un cáncer, ya lo otro, ya estaba pensando que era apendicitis. No puede ser un dolor de estómago normal, era apendicitis. ¿Por qué? Porque yo antes había pasado un cáncer y pensé que era un problema de próstata normal. ¿Te das cuenta cómo uno se apega al sufrimiento? Vuelvo a traer a colación el cáncer. No, es que entonces no era solamente una inflamación de la próstata, era cáncer. Y ahora, claro, como vomito, traigo el cáncer a colación y tengo que establecer una correlación entre mi dolor de estómago y el cáncer. Si aquello de la próstata fue un cáncer de próstata, ergo, esto significa que el dolor de estómago tiene que ser apendicitis. ¿Por qué? Porque así estoy acojonado. Así tengo otro motivo para estar otra vez comiéndome el tarro. Es que me duele aquí, no me puedo mover. Cuando me levanto estoy con la cosa, digo, otro enganchado. Digo, ya se me enganchó otro. ¿Entendéis? Esa es la situación. En la mente siempre entra un gato a perturbarte. El gato de las ideas entra en la mente para perturbarte. El gato ideológico. Así que aquí hay gato encerrado. Algo está pasando. Y ya como cruenta friki de Sheldon. El gato encerrado, que habéis escuchado tantas veces, era porque las bolsas que se llevaban las monedas en el siglo XVI y el XV se llamaba el gato, y estaba hecho con piel de gato, muchas, que era donde se guardaban las monedas. Y la gente escondía los gatos en sitios de la casa para que no te lo robaran. Y cuando un ladrón entraba en una casa decía, aquí hay gato encerrado, tengo que encontrar. Y de ahí viene la expresión. Entonces nosotros tenemos muchos gatos encerrados. La pena es que no son monedas de oro. La pena es que son todas las malas ideas, son nuestros gatos encerrados. Y Prayabrata, como último, ¿sabes cuál es el poder más grande que existe en este universo? El perdón. Es lo más liberador que existe. El perdón. ¿Y la gratitud? No, el perdón. Porque si no perdonas nunca vas a ser agradecido. Porque el rencor va a estar en ti y una persona rencorosa no puede agradecer, puede corresponder. Favor por favor, puede corresponder.
pero no puede agradecer. El perdón es liberador. Es liberador. Por ahí creo que me libro yo perdono a todo el mundo. Pues ya está. Hasta los chistes malos. Exacto. Ok, familia. El próximo viernes más. Gaura Premanande.